ya veis que lleva por título ¿Habrá juicio final? Esta va a ser la segunda parte de la temática, es otro estudio bíblico. Pero antes, como era de esperar, vamos a hacer el repaso a las noticias de actualidad en relación con la profecía. En una semana parece que no pasa mucha cosa, ¿verdad? Pues bueno, pues sí que pasa, sí. Vamos a hablar como es costumbre ya, la parte de la crisis. Y vemos este artículo, que ya tiene unos cuantos días, es del 4 de julio del 2011. ONU, se necesita un gobierno económico mundial. ¿Por qué os pongo esto aquí? Para que veáis que hay una extraña relación entre pedir un gobierno económico mundial que funcione distintamente de lo que está establecido ahora actualmente, porque si nos vamos dando cuenta, veremos cómo hay más personas que están pidiendo lo mismo y parecen que sean totalmente opuestos. Los indignados animan a reclamar un nuevo orden político y económico en la manifestación global del sábado, y esto fue el 13 de octubre. Ya veis cómo en un momento hemos visto dos y iremos viendo alguna otra donde aparece lo mismo. Quedaos con esta sensación porque iremos cambiando un poco de temas. Ahora vemos cómo en esta página los suicidios, la epidemia del siglo XXI, algo que apenas se está tratando, al menos abiertamente. En España se quitan la vida entre 9 y 10 personas cada día. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo. El tema continúa siendo tabú y las familias de los suicidas grandes olvidadas. La OMS demanda a autoridades y gobiernos que adopten medidas. 3.429 personas se quitaron la vida voluntariamente en 2009. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Pues bien, ya veis qué porcentajes, ¿eh? Su frecuencia ha aumentado un 60% en el último medio siglo. Y ya son varios los estudiosos que señalan un incremento propiciado por la crisis económica, si bien la mayoría de los expertos coinciden que aún no existe la suficiente perspectiva para corroborarlo. Ya nos estamos dando cuenta que esto está siendo ya el pan de cada día. Y al final, ¿por qué está sucediendo todo esto? Las personas se desesperan, no tienen dónde sujetarse. ¿Por qué se terminan así? Pues porque, lógicamente, la falta de conexión con Dios les puede llevar a la desesperación. Por eso es tan necesario que anunciemos el Evangelio a todo el mundo, porque muchas personas pueden terminar así de mal. En 2012 la Iglesia Católica en España recibirá 13 millones de euros mensuales del Estado y mantendrá la exención del IBI. La Iglesia Católica en España no se ha visto afectada por las medidas urgentes que el nuevo gobierno del PP, del Partido Popular, ha ejecutado para la corrección del déficit público y recibirá un total de 156 millones de euros hasta finales de 2013. Bueno, hay crisis, menos mal, hay recortes, menos mal, pero no afectan a todo el mundo, por supuesto. Pero ya veis qué pasa con la cuestión económica. Por otro lado, Angela Merkel afirma que los países europeos deben ceder más competencias a la Unión Europea. Pues ya estamos viendo en qué consiste centralizar un gobierno único. Precisamente tal como estaba previsto que esta gente llegaría a hacer la que lo está moviendo todo por detrás, que los gobiernos nacionales irían debilitándose, perdiendo el poder y concediéndolo, transfiriéndolo a un poder central, en este caso para Europa. Y ya sabemos lo que nos dice la profecía: esto se va a transferir al final en manos de una sola entidad, que será el Vaticano, y con un solo señor que lo va a dirigir absolutamente todo, que es el Papa. Por tanto, ya sabemos que la profecía se tiene que cumplir y los pasos se están dando a la perfección. La excusa, evidentemente, la fenomenal crisis. Y ahora, ya sabéis, se está haciendo precisamente el Foro Económico Mundial de Davos, que es donde estas frases se han pronunciado. FCH sostiene encuentro en Davos con Nicholas Berggruen. Informa la Presidencia de la República que durante la reunión el mandatario conoció la visión y las propuestas del instituto dedicado a investigar nuevas ideas para el buen gobierno en el mundo. ¿Sabéis? Es curioso ver cómo lo que aquí aparece en este artículo, os lo voy a leer rápidamente, es una idea
de algo que no es de actualidad absoluta, porque ya hace años se estaba trabajando para esto. Hay un libro de un señor llamado Gary K., que ya hablaba, y lo presenté alguna vez en una muy anterior conferencia, de las primeras quizás, donde él hablaba de cómo se estaban juntando ciertas personas de mucho relieve para preparar un gobierno mundial. Y mucha gente de a nivel político, a nivel económico, etcétera, etcétera, estaban ya asociándose, creando una carta impresionante donde toda la gente se podía ir añadiendo, pidiendo ese gobierno mundial. El título del libro era Rumbo hacia la ocupación mundial. Y verdaderamente ese libro, que si no recuerdo mal es del año 1990, nos estaba diciendo que ese grupo ya intentaba lo que ahora están haciendo esta mismísima gente. El presidente Felipe Calderón se reunió hoy en Davos, Suiza, con Nicolás Berggren, presidente y director ejecutivo del Instituto Nicolás Berggren, dedicado a investigar nuevas ideas para el buen gobierno en el mundo. La Presidencia de la República emitió un comunicado para informar que durante la reunión el mandatario, en su carácter de presidente en turno del G20, conoció la visión y las propuestas del Instituto, compartió la visión de México sobre los principales temas de la agenda del Foro Económico Mundial. Calderón y Nicolás Berggren dialogaron sobre los temas comunes en preparación a una junta a celebrarse en la Ciudad de México en mayo de este año y a la cual asistirán jefes y exjefes de Estado convocados por ese instituto. Los Pinos precisó que el Instituto Nicolás Berggren es una organización independiente, no partidista, integrado por personalidades, líderes y estadistas de todo el mundo, quienes ofrecen voluntariamente su tiempo para realizar estudios comparativos de sistemas de gobierno apropiados para los nuevos y complejos retos del siglo XXI. Pues cuando vi esta noticia me quedé una vez más impresionado de ver cómo personas que habían estado bastante desacreditadas, como era Gary K., ya estuviese diciendo eso en esos años. Y ahora una vez más lo estamos viendo cómo se está cumpliendo. Gracias a Dios que van saliendo atalayas, que van anunciando las cosas, porque buscan, investigan, y porque a veces se encuentran en las situaciones sin querer ellos, como era el caso de este señor. Era un señor que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos y fue enviado a trabajar a la ONU, y allí él empezó a conocer lo que se estaba tramando sobre el nuevo gobierno mundial, y eso en esos años. Incluso sobre la moneda única mundial, etcétera, etcétera. Y él en su libro lo cuenta. Sé que posteriormente publicó otro libro que creo que no fue traducido al español. Y ahora ese libro en castellano no se encuentra, si no se ha vuelto a reeditar. No se encontraba ni en Latinoamérica ni en España. En inglés aún se encontraba alguna versión. Pues si lo podéis conseguir, no os lo perdáis, la verdad. Y no tengo porcentaje económico al respecto, pero vale la pena. Poder popular. Ahmadinejad. El futuro orden mundial debe respetar la nobleza del ser humano y los pueblos. Noticia del 9 de enero en Caracas, en Venezuela, cuando el presidente de Irán estuvo allí. ¿De qué habla también? De un futuro orden mundial. Qué curioso. Mientras en España rondarán los 5,5 millones de parados en 2012. ¿Será por parados? No obstante, el Banco de España prevé en su último boletín económico que la economía española caiga un 1,5% en 2012 y que la tasa de paro escale hasta el 23,4%. ¿Alguien creía que este año las cosas se iban a arreglar o el que viene? Pues ya veis el panorama. Fitch rebaja la nota de España y otros 4 países europeos. Ya ves, si no estaba complicada la situación, pues aún lo va a estar más, ¿cómo no? Y ahora vamos a hablar un poco de Cataluña, solo una noticia. Mas, el presidente, defiende actos de autoafirmación que superen la Constitución para el pacto fiscal. ¿En qué consiste básicamente esta medida? Como siguen habiendo esos problemas con la relación en España, ellos empiezan a hablar que tendrán que hacer algo más. Para conseguirlo ha apelado a tener la máxima inteligencia jurídica y el consenso de la sociedad civil y política, por lo que ha pedido al CGE que continúe analizando en el futuro la Constitución en el sentido más amplio posible para encajar el autogobierno catalán y el estatut de la forma más ambiciosa posible, para obtener la máxima soberanía y capacidad de decisión propia. Y si seguimos avanzando,
veremos en qué consiste exactamente el hacer esto. Hay una frase por aquí, a ver si os la encuentro. También ha resaltado su independencia del resto de poderes públicos, su autonomía orgánica, funcional y presupuestaria y el uso exclusivo de la interpretación jurídica realizada desde la independencia. Y por si aún fuera poco, a ver si os encuentro la otra frase. Pese a constatar el amplio bagaje jurídico catalán, más ve necesario ampliar aún más la arquitectura del derecho público de Cataluña y más para afrontar los retos futuros de su autogobierno. Y cuando estábamos viendo esta noticia en la televisión, nos quedamos perplejos porque además lo que estaban diciendo es que era necesario no solo quedarse en la situación de aquí, mirad si no. Y es que ha advertido, puede llegar un momento en que las diferencias entre el resto del Estado y las instituciones catalanas sean suficientemente grandes como para que Cataluña, atención ahora lo que va a decir, tenga la necesidad de abrir nuevos caminos, que algunos interpretarán que son de confrontación, pero que serán de autoafirmación, que le obliguen a imaginar caminos legales, no solo catalanes ni españoles, sino también internacionales, para legitimar posiciones que estén fundamentados en la democracia y en la expresión del pueblo de Cataluña. ¿Recordáis lo que dijimos que harían ellos? Buscar apoyo internacional. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Para que España, aunque diga que no a la independencia de Cataluña, la presión internacional les pueda. Todo está súper bien preparado, es lógico. Los cerebros que hay detrás lo hacen muy bien. Y en esta relación de noticias en Cataluña diréis, ¿qué pinta esto? Escocia fija su referéndum para la independencia en 2014. Ya sabéis que precisamente hace 700 años que, o hará 700 años en Escocia, en 2014, de esa famosa batalla en la cual algunos vieron en película llamada Braveheart, donde Escocia va al ataque y bueno, se lía la que se lía allí, ¿no? Pues bien, ahora, después de este tiempo, a través del gobierno británico, van a conseguir hacer un referéndum para la independencia. Automáticamente, esta situación, ¿qué comporta para España? Ya veis aquí el artículo de La Vanguardia, un periódico catalán, Escocia, región de España, porque compara la situación de allí con la de Cataluña y España. Evidentemente, si recordamos, ¿qué pasa? Precisamente aquí nos lo pone. En los foros internacionales, ningún representante oficial de España abona ningún proceso de secesión, y menos en Europa, como se ha visto con el caso de Kosovo, nuevo Estado que Madrid se niega a reconocer. Es lógico, saben que España se desmembraría. Pero ya veis, todo está pasando al unísono. Curiosamente, en 2014 Cataluña hará también sus 300 años del famoso 11 de septiembre de la rendición a las tropas españolas. Por eso parece ser que ese va a ser el momento para la independencia de Cataluña, si no consiguen hacerlo antes. Pero bien, todo tiene su momento. Y el Vaticano trabajando por detrás, como es normal. Vamos a hacer ahora un repaso a una noticia de Mateo 24, 6 y 7, de guerras y rumores de guerra. Recordamos este texto muy bien, ¿verdad? Pues Argentina podría declarar un bloqueo aéreo sobre las Malvinas. Si recordamos hace muchos años, yo era jovencillo, ya hubo una gran confrontación en las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Sabéis que es una zona estratégica y Inglaterra no la quiere perder. Entonces, ahora vuelve a surgir una vez más la situación tensa. Pero ya veis que la situación se está tensando ya en varios países de Latinoamérica. Recordemos una vez más el informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, donde decía que en Latinoamérica iba a haber guerra en esas zonas, por esos países. Por tanto, parece ser que las cosas las están trabajando ya muy bien. No todo va a ser Oriente Medio, por supuesto, para desgracia. Isaías 17 del 1 al 3. Una vez más vamos a hablar sobre Damasco, Siria en general. Siria rechaza el plan de la Liga Árabe por el cual al-Assad cedería el poder a su vicepresidente. La situación, una vez más,
Se sigue tensando, no hay solución. Los países del Golfo deciden retirar a sus observadores de Siria. Cuando eso pasa, ya sabéis que las cosas se complican grandemente. Estados Unidos cuestiona a Rusia por venta de 36 aviones a Siria. ¿Por quién está siendo apoyada Siria? Una vez más, ya lo veis, por Rusia. Y ahora textos de Daniel 11 del 40 al 45. Famoso ya conocido supertexto que cada semana prácticamente hemos de tocar obligatoriamente. La Unión Europea impone embargo petrolero a Irán. Ya está, la situación ya está en marcha. ¿Y esto qué va significando? Pues ya nos lo podemos ir imaginando, ¿no? Irán reitera su amenaza de cerrar Hormuz si se aplica el embargo de petróleo acordado por la Unión Europea. Estados Unidos y sus aliados no serán capaces de abrir el estrecho, afirma un diputado iraní que anuncia la respuesta de Teherán para el 11 de febrero. ¿Será casualidad? Pero ya pinta mal el asunto, está pintando muy mal. Mientras tanto, Francia eleva la tensión con Turquía al adoptar la ley sobre el genocidio armenio. Ya vimos la disputa que hay, ¿no? Que ahora en Francia va a ser penado si alguien niega ese genocidio. Y Turquía dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Injerencia? Pues esto no se puede tolerar. Ya sabéis que Turquía está aspirando a dominar la región del Medio Oriente. Pues bien, la tensión con Europa vuelve a estar. Recordemos siempre las profecías y ese secamiento del río Éufrates que hace muchos años ya decía Uriah Smith que tenía que ver con Turquía también, para dejar paso a los reyes del Oriente. Bien, pues buscad ese libro, porque a veces hay que reeditar y desempolvar los que lo tengamos, libros que parecían que eran una auténtica bobada, decían algunos expertos, entre comillas. Turquía califica de racista la ley contra la negación del genocidio armenio de Francia. Y la situación, una vez más, complicada, porque esto es Oriente por un lado, Occidente por el otro. Si Irán cierra estrecho de Hormuz, será un acto de guerra. Y esto lo dijo el candidato Romney, el mormón. ¿Qué podemos esperar ya, no? El cese de las exportaciones de Irán podría elevar un 30% el precio del petróleo. Id buscando en vuestros bolsillos el dinerillo, porque como tengáis que ir poniendo gasolina, vamos a quedar contentos. Israel dice a la ONU que mañana será demasiado tarde para tomar acciones contra Irán. Si el petróleo no es suficiente para afectar la economía en los bolsillos de cada persona por el transporte, recordemos que con el petróleo se mueve básicamente todo. Prácticamente todos los objetos que tenemos están hechos con parte de petróleo. Y no somos conscientes de ello. Pensemos que la industria petrolera, en verdad, la gran cuota de mercado no es la industria automovilística, la gasolina y demás, sino que es precisamente todo lo otro. Pues bien, si eso va a complicar, encarecer la vida en general, el coste de la vida, la situación es tan tensa, y como hay además alguien que está implicado en que Irán, si consigue arma nuclear, sea fulminada, o eso es lo que se está diciendo, ¿qué pasa? Israel dice a la ONU que mañana será demasiado tarde para tomar acciones contra Irán. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Ron Prosor, ha afirmado este martes que mañana será demasiado tarde para tomar acciones contra Irán, y se ha quejado de que el Consejo de Seguridad se encargue de la construcción de asentamientos en Cisjordania en un momento en el que el mundo árabe está en llamas. Ellos mismos están afirmando, el mundo árabe está en llamas. Ya nos podemos imaginar todo lo que eso implica, una vez más, ¿cómo no? Ellos no tienen manías, están hablando de que harán lo que haga falta para parar esa situación. Bueno, no sabemos si es verdad o no, que van por arma nuclear. Nosotros, la gente de a pie, no tenemos ni idea. Oímos las noticias y hemos de creer o no en lo que nos dicen. Pero ya veis la situación. Irán, por un lado, está buscando energía nuclear, dicen, y otros dicen que no, lo que están buscando es arma nuclear. Y esto no se puede tolerar, porque
En verdad, todos van, teóricamente, todos los países árabes contra Israel. O todos o prácticamente todos. Es su tercer suministrador más importante, China. La norma que prohíbe importar petróleo iraní no es constructiva. ¿Quién está más en el terreno? Antes hemos visto Rusia apoyando Siria y ahora hemos visto también China apoyando Irán. Estados Unidos y países europeos envían más barcos al estrecho de Hormuz. A este paso no van a caber. Estados Unidos y los países europeos confirmaron que el domingo atravesó el estrecho de Hormuz una flota de 6 buques pertenecientes a Francia, Reino Unido y liderados por el Abraham Lincoln de Estados Unidos en un nuevo capítulo que agrava las tensiones entre los países occidentales e Irán. Pues ya veis cómo se está poniendo la situación, ¿eh? Irán puede dejar a Europa sin petróleo desde la próxima semana. Y como vimos también, España precisamente es un lugar donde el petróleo de Irán va. Pues nada, a prepararse toca, porque como pase esto pronto, ya empezamos a ver una situación complicada, ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poco sobre Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es donde se habla de las dos bestias, que ya sabemos por interpretación profética, como hemos demostrado ampliamente en estas conferencias, sobre todo de la 8 a la 10, que la primera es el Vaticano y la segunda es Estados Unidos, y que trabajan juntitos de la mano para conseguir ciertos objetivos, que va a ser que todo el mundo ceda su poder ¿a quién? A Roma, al papado. Apocalipsis 13, 7 y 8 y 9 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y 11 y 12 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ese es Estados Unidos, apretando las clavijas a todo el mundo para que den su poder y todo a la bestia, al Vaticano. Se sometan a él, en definitiva. Y veamos qué está utilizando ya este gran poder militar que es Estados Unidos. Gran hermano a vista de pájaro. Estados Unidos usa drones para vigilar a su pueblo. ¿Libertad? ¿Sí? La libertad se va a terminar por todos lados. Y vamos a ver una serie de noticias donde no podemos hacer otra cosa que quedarnos muy impresionados de cómo ya están cerrando el círculo. Twitter limitará los contenidos en algunos países. Empieza el asunto de censuras. Si en China se quejaban de que había censura, pues ahora esto ya no va a ser solo cosa de allí. Y por si fuera poco, vemos este artículo en inglés y ahora vamos a ver más o menos lo mismo traducido. Compañero de Soros, de George Soros, que hemos hablado mucho de él, pide a Google controlar teorías conspirativas. Tate. Académico de Stanford quiere que los buscadores señalen el escepticismo del calentamiento global y las vacunas como opiniones delictivas. Pues ya sabéis lo que vamos a ser nosotros, ¿no? Unos delincuentes. La libertad se está acabando. Y dar el mensaje por internet se está recortando ya. Y no podemos esperar otra cosa. La cosa va a ser cada vez peor. Como hemos fallado y no hemos hecho lo que debíamos hacer en momentos de bonanza, lo tendremos que hacer en el peor de los momentos. ¿Estaba profetizado así? Pues así ha pasado, por tontos. Todo el artículo es muy bueno. Ya veis que ahora lo que se va a hacer es desviar toda la atención hacia páginas que teóricamente sean buenas. Las otras van a ser tildadas pues de todo lo que nos dice teorías conspirativas. Y finalmente esto habrá que terminar de recortarlo, lógicamente.
Esto representa otro esfuerzo por ganar una guerra de la información que el establishment está actualmente perdiendo. Como Hillary Clinton misma admitió, por no crear un orwelliano nuevo ministerio de la verdad de Internet, como Bill Clinton pidió, mejor atribuir este rol al mayor guardián del Internet, Google. Casi nada. Y aquí tenemos otro artículo en inglés. Y ahora, en español. Google prepara gran maniobra para concentrar datos personales de sus usuarios. Google implementará a partir de marzo nuevas políticas para acceder a sus servicios que tienen como base una extensa concentración de información personal de sus usuarios. Y la cuestión, una vez más, sigue siendo lo mismo, el control. Ya vimos por dónde se empezó, ¿no? Por Megaupload se cortaba. Bien, pues la cosa se está extendiendo. El ecosistema de Google se apiña y unifica las condiciones de uso. Y aquí nos va explicando el porqué de todo esto y el para qué. Una vez más, quien va a salir poco beneficiado va a ser el ciudadano de a pie que se quiere informar de las cosas de verdad o que tiene libertad para escoger dónde quiere él tener su información. Y esta era la carta del juego Illuminati New World Order. Curioso que en esos años, en 1995, ya apareciera esta carta, teóricos de la conspiración, o teoría... ¿Cómo sería exactamente? Pues bien, la conspiración, ellos lo tenían previsto que iba a suceder, porque es lógico, gente tendría que salir diciendo las cosas, y... ya sabéis cómo han actuado. Han levantado gente que también habla sobre teorías conspirativas, que en verdad mezclan verdad con mentira. Y lógicamente, ¿esto qué hace? Pues que la gente que se iba hacia ese lado viendo algunas cosas ciertas, se termine yendo totalmente del objetivo. Pero bien, se ha utilizado también todo este proceso con libertad, teóricamente, pues para dos motivos muy claros. Todo el mundo sabe en qué páginas entramos, bueno, ellos lo saben, y saben que si frecuentamos páginas así, como vosotros podéis entrar en las páginas donde están nuestras conferencias, estáis fichados, evidentemente, no por nosotros, pero sí por ellos. Por tanto, ya este tiempo de bonanza les ha ido muy bien para ver cuáles eran las tendencias de cada persona. Y ahora van a empezar los recortes, y habrá unas cabezas de turco, evidentemente, y los primeros en ser... ya os podéis imaginar, perseguidos, por decirlo ya de algún modo, pues van a ser los que estén a la cabeza de todo esto. Bien, pues nos toca orar mucho por todos nosotros y por toda la gente que está trabajando, dando a conocer el mensaje de las cosas que hay detrás, para que la gente despierte y se prepare. Pero ellos están utilizando todo esto para poder hacer los recortes. Y ahora un texto de Deuteronomio 28 del 64 al 67. En resumen, sería el temor. Candelabro de 7 brazos, ¿por qué? Pues vamos a verlo. Versículos del 64 al 67. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Está hablando al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Esta profecía sobre el pueblo hebreo, posteriormente pueblo judío, es una profecía que se ha cumplido desde entonces, porque ¿cuántas veces han tenido que ser esparcidos por todo el mundo por no hacer la voluntad de Dios? Estaba previsto que así sería si no seguían la pauta divina. Ellos mismos se lo han buscado. Pero esto no quiere decir que todos sean malos. Algunos han tenido que pagar las consecuencias de la maldad mayoritaria de lo que ellos hacían, siendo no tan malos o más buenos, ¿no?
Pero esta profecía no es cosa del pasado, porque ellos ya estén en Israel, muchos de ellos. Sabéis que aún hay judíos por todas partes, ¿no? Porque mirad esto, máxima autoridad religiosa palestina pide el exterminio de los judíos. Casi nada, ¿eh? Y esto durante la celebración del 47º aniversario de la fundación de Fatah, el pasado 9 de enero. Mirad lo que nos pone aquí. Aseguró que la hora de la resurrección no llegará hasta que los musulmanes no luchen con los judíos y les exterminen. La hora de la resurrección no llegará hasta que no luchéis con los judíos. El judío se esconderá detrás de las piedras o los árboles, y a continuación las piedras o los árboles os llamarán: oh musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo, dijo ante decenas de personas. Estas palabras fueron captadas en varios vídeos que se han difundido rápidamente por YouTube y otras redes de vídeo. Bien, qué declaraciones de amor, ¿eh? Pues esta es la situación. Hay un odio intrínseco que se va acrecentando cada vez más por la situación. Recordemos la carta de las 3 guerras mundiales de Albert Pike, en esos años tan antiguos de la guerra de secesión de Estados Unidos, cuando decía cómo harían las 3 guerras mundiales, dónde, por quién. Las 2 primeras clavadas, la tercera, ya estamos viendo los actores que ellos decían y dónde también. Qué impresionante cómo trabajan, ¿eh? Y es una agenda satánica. Satanás les reveló los planes. Y así ha sido. Curiosamente, ya veis que en otra carta de Illuminati New World Order, el juego de Imbo, aparecía Israel. Y ya veis manifestaciones tirando piedras, ya sabéis que esos son los palestinos, y el ejército con la estrella conocida como de David, simbolizando que son soldados de la nación israelita, ¿no? Pues bien, esta es la confrontación entre unos y otros. Una vez más, también lo sabían los autores de estas cartas, ¿eh? Y ahora noticias sobre el Vaticano. Atención a esto, porque si nos acordamos, vimos cómo empezaba este año para los chinos el año del dragón del mar, y para ellos simboliza, bueno, lo mejor de lo mejor. Se cree que la fertilidad va a aumentar incluso, porque cada X años, cuando se repite el ciclo, ese año lo aprovechan ellos porque están convencidos de que va a ser, bueno, alucinante, esto va a ser la pera, y venga, a tener niños. Pues bien, mirad, si lo que nosotros sabemos es que el dragón representa a Satanás, y eso es totalmente contrario a lo divino, un año nuevo lunar de justicia, paz y alivio al que sufre. Deseó el Papa a quienes celebran la entrada del año del dragón. Benedicto XVI felicitó a los miles de millones de personas que en varios países asiáticos celebran el año nuevo lunar, el año del dragón. Pues perfecto. O sea, encima, felicidades por celebrar el año de Satanás. Es increíble. Es que realmente es increíble. Pero bien, ya veis, parece que no pase nada, ¿eh? Lo que viene de Oriente, esas doctrinas espiritualistas, tienen su base en el dragón. Y eso a veces cuesta de entender a muchas personas, pero realmente es así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oriente estaba con Jesús. Sus creencias se acoplan a lo que decía Jesús. Jesús dijo que Él era Dios. ¿Ellos aceptaron esto alguna vez? Si no sabían ni que tenía que venir Jesús. Budismo, hinduismo, taoísmo, ismos que queráis. Filosofías New Age, etcétera, etcétera, reencarnaciones. ¿Todo esto de dónde proviene? ¿De la parte divina? ¿La Biblia enseña eso alguna vez? Jamás. ¿Cómo podemos conferir, cómo podemos aceptar doctrinas que son totalmente antidivinas? No puede ser. Solo hay un camino. Esto no quiere decir que las personas que no conozcan la verdad no puedan ser salvas, porque van a ser juzgadas por su conciencia. Luego hablaremos en la segunda parte del tema de hoy sobre todo esto, porque es importante. Va a haber gente salva de todas partes y de todos los lugares y creencias, pero llega un momento en que la verdad llega al corazón de las personas, y entonces la cosa cambia radicalmente. Pues
Pues bien, esto lo hablaremos después, pero desde luego lo que está claro es que es muy triste que alguien que dice ser el representante de Cristo en la tierra celebre o dé la felicitación por celebrar el año de Satanás. Y bueno, esto ya no tiene palabras. En Nigeria hay fuerzas del mal que manipulan la religión para sus propios fines. Si hemos visto que el papado se quiere ganar a China, y para eso están trabajando, y por eso los jesuitas eligieron a Adolfo Nicolás, porque era un especialista en los temas de Oriente, y ya sabéis que los jesuitas son los que están trabajando para minar China, para que no puedan con ellos, con el Vaticano y Estados Unidos y demás. Ahora vemos como también está pasando algo que ya dijimos nosotros aquí, ese intento de dividir los países. ¿Os acordáis? La semana anterior presentamos un muy buen escrito donde se hablaba que eran los fines, separar los pueblos de África entre musulmanes y cristianos, para hacer algo, por supuesto. Evidentemente, petróleo por en medio, pero hay muchas excusas para poder mandar. Cuando en Nigeria dicen que hay fuerzas del mal que manipulan la religión, lo están comentando unos obispos. Y ellos mismos hablan de cómo hay personas, mirad lo que nos pone aquí, Monseñor Niyiring describía así aquellas dramáticas horas. Los asaltantes parecían bien adiestrados y llevaban uniformes miméticos como los que usa la fuerza móvil de la policía. Todo muy bien preparado. No son revueltas porque sí, gente que se dedica a linchar a los demás porque sí. Hay una organización. Ellos hablan de como esa mano negra que está detrás de estas cosas. Ya vimos quién estaba en verdad detrás de todo esto. Ellos mismos. Es impresionante a cómo están jugando, a hacer ver que ellos no tienen nada que ver con todas estas cosas. Pero bien, ellos lo que están haciendo ahora es levantar las suspicacias sobre Nigeria para poder actuar también una vez más en ese país. El fundador del camino neocatecumenal sueña con China. ¿Por qué? Pues aquí nos habla, como Kiko Argüello, tras la audiencia con el Papa, de que lo que quieren es la nueva evangelización con horizontes como China. ¿Nos estamos dando cuenta cómo están trabajando? Van precisamente por ese país y lo que van a hacer es intentar minar a China a toda costa. Y a los países orientales, por supuesto. Los jesuitas. Después vamos a ver un vídeo. Vaya vídeo, ya lo veréis. Nuevos desafíos para el testimonio de las iglesias en Europa. Encuentro de las confesiones cristianas en Ginebra. Y sigue el ecumenismo. Incluso en el centro de Suiza, John Knox, un importante reformador de la Edad Media. Y ahora están trabajando bajo los nombres de un gran reformador que era contrario a Roma para precisamente hablar de ecumenismo. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¡Qué vergüenza! Menos mal que aún gracias a Dios hay protestantes que sin ser adventistas se dan cuenta de dónde los están llevando también, al ecumenismo. Desde luego Dios empieza ya a mover un pueblo de todas partes, de todas las religiones, y los empieza a unir en conceptos y en creencias. Eso estaba profetizado que pasaría, es el último tiempo, esto se acaba. Un proyecto cultural vaticano abordará el tema del crimen organizado. Nueva edición del Atrio de los Gentiles en Sicilia. Diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿El Vaticano hablando sobre el crimen organizado? Pues sí, se están poniendo totalmente contrarios al crimen organizado. Y diréis, bueno, ¿y eso qué noticia es? Espérate un momento. De momento, creada la Fundación Pontificia Ciencia y Fe. ¿Con qué objetivo? Pues trabajando, una vez más, con la base cultural de la sociedad. Gozará de amplia autonomía para realizar diversos proyectos y será un sólido punto de referencia para una nueva evangelización en ambientes científicos. ¿Cómo van a cambiar los científicos poco a poco, O quizás deprisa. Si ellos cambian y ellos son los que van a infundir las ideas al pueblo, ya nos podemos ir imaginando el cambio de mentalidad. No nos metieron la evolución, sus conceptos, y en muy poco tiempo todo el mundo cree en la evolución y la creación se mofan de ello. Pues veremos ahora qué empieza a pasar con estas nuevas ideas que van a verter a través de ellos.
Asesinado un sacerdote ortodoxo en Siria. Uf. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, lógicamente, se tendrá que pedir cuentas a esta situación tan adversa que ellos también están viviendo allí dentro. La cual cosa, se habla de terrorismo, grupos armados terroristas, hará falta intervenir, es lógico. El diálogo ecuménico ha avanzado mucho en la base. Declaraciones del obispo ortodoxo rumano Siluan Span. El ecumenismo no para, ellos siguen avanzando y nos vamos a llevar sorpresas dentro de poco tiempo. La Santa Sede, una vez más, reitera su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, ratificadas varias convenciones de la ONU. ¿Por qué están hablando tanto ahora ellos sobre el crimen organizado y el terrorismo? ¿Por qué se oponen tan abiertamente? ¿Y si yo digo que ellos han estado detrás de muchas cosas así? ¿Digo una salvajada? ¿Habéis leído el libro Los terroristas secretos? Pues os lo recomiendo. Es un libro no muy amplio, entra con una facilidad pasmosa, da unos datos impresionantes, donde se demuestra cómo los jesuitas han estado detrás de grandes cosas y han colado como si ellos no tuvieran nada que ver. ¿Por qué os digo esto sobre el terrorismo y tal? Bien, en Colombia hay las FARC, ¿no? Y en Cuba se levantó una revolución, ¿no? Teóricamente muy atea, muy contraria a la religión, ¿no? ¿Sí? Pues quedaos con estas palabras porque veremos en verdad qué hay detrás de todo esto. Pero mientras, mirad, un escándalo de corrupción sacude al Vaticano por una filtración. Y esto os lo voy a leer enterito, lo siento por vosotros, pero vale la pena. El Vaticano se vio sacudido el jueves por un escándalo de corrupción después de que una investigación de la televisión italiana señalara que un antiguo alto cargo fue trasladado contra su voluntad tras quejarse sobre irregularidades en la concesión de contratos. El programa Los Intocables, emitido el miércoles en la noche en la respetada cadena privada, La 7, mostró lo que aseguró que eran varias cartas enviadas en 2011 por el arzobispo Carlo Maria Vigano cuando era vicegobernador del Vaticano a varios superiores, incluyendo el propio Benedicto XVI, respecto al caso. El Vaticano emitió un comunicado el jueves en que criticó los métodos usados en la investigación periodística. Eso lo critican, ¿eh? Los métodos. Sin embargo, confirmó que las cartas eran auténticas, al expresar tristeza por la publicación de documentos secretos. Durante su periodo como vicegobernador del Vaticano entre 2009 y 2011, Vigano fue el número 2 en un departamento responsable del mantenimiento de jardines, edificios, calles, museos y otras infraestructuras de la diminuta ciudad-estado. Vigano, que ahora es el embajador del Vaticano en Washington, afirma en las cartas que cuando asumió el cargo en 2009, descubrió una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias vinculados a la concesión de contratos a compañías externas a precios inflados. En una de las misivas, le cuenta al Papa acerca de una campaña de desprestigio en su contra por parte de otros funcionarios del Vaticano que buscaban su traslado, disgustados con sus drásticas medidas para ahorrar dinero de la Santa Sede limpiando sus procedimientos. Santo Padre, mi traslado justo ahora provocaría mucha desorientación y desaliento en aquellos que han creído que era posible limpiar tantas situaciones de corrupción y abuso de poder que han estado enraizadas en la administración de tantos departamentos, escribió Vigano al Papa el 27 de marzo de 2011, de esto no hace tanto, ¿eh? En otra carta fechada el 4 de abril de 2011, Vigano afirmó haber descubierto que la administración de algunas inversiones del Vaticano había sido confiada a 2 fondos gestionados por un comité de banqueros italianos que velaban por sus propios intereses más que por los nuestros. En la misma carta afirmó que en una sola transacción financiera en diciembre de 2009 nos hicieron perder $2,5 millones. Son pobres, ¿eh? La Iglesia. Y eso es lo que perdieron. Imagínate lo que ganaron. El programa entrevistó a un hombre identificado como miembro del comité de banqueros que dijo que Vigano se creó una reputación de aguafiestas entre compañías que tenían contratos con el Vaticano debido a su insistencia en la transparencia y la competencia. La cara y la voz de esa fuente fueron distorsionadas electrónicamente para ocultar su identidad. No me extraña.
Aunque su campaña de transparencia y reducción de costes ayudó a que el presupuesto de la Ciudad del Vaticano pasara de déficit a superávit, una serie de artículos no firmados criticándolo por poco eficaz aparecieron en el diario Il Giornale, propiedad del hermano del ex primer ministro Silvio Berlusconi. El 22 de marzo de 2011, el secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, informó a Vigano que sería trasladado a otro cargo pese a que debía durar hasta 2014. En su comunicado, el Vaticano dijo que la investigación periodística trató asuntos complicados de un modo parcial y banal, y que podría adoptar medidas para defender el honor de personas moralmente elevadas que sirven lealmente a la Iglesia. Casi nada, ¿eh? Yo aún sigo pensando que dentro del Vaticano Dios aún tiene personas de verdad, porque está profetizado que de ellos también saldrán gente que se va a unir al pueblo de Dios, porque son sinceros en lo que ellos creen. Y cuando descubran la verdad del sábado y otras cosas más, terminarán aceptándose y pasándose al pueblo de Dios. Y en los peores momentos van a ser muy, pero que muy valientes. Pues bien, ya veis qué cosas pasan en el Vaticano, ¿eh? Corrupción, cómo no. ¿Alguien se creía que eso no pasaría allí? Y ahora atención, si antes os hablaba de lo que hacen los jesuitas, ya sabéis que este señor que veis en pantalla, Fidel Castro, ¿dónde fue educado? Ya lo vimos una vez, con los jesuitas. Vamos a ver qué pasa. Esta foto la hemos visto muchas veces, ¿verdad? Cuando él está en la selva, etcétera, etcétera, en los momentos de la revolución, en Cuba. Pero diréis, esta foto no, como nos dice el titular, prohibida por 50 años, no, porque esta la hemos visto. ¿Vale? Pero vayamos a ver una cosa, porque curiosamente ahora alguien va a ir a la isla cubana. ¿Quién va a ser? El Papa. Y ahora, mirad qué casualidad, que ya veis cómo hay esa mediación de la Santa Sede, de la Iglesia Católica, para liberar gente, presos políticos y demás cubanos, ¿verdad? Ahora que el Papa va a ir allí, mirad qué sale. Resulta que el jesuita Fidel Castro estaba retratado con alguien que aguantaba a una virgen con el niño. ¿Ah? ¿Y no eran ateos? ¿No era una revolución comunista esto? ¿Qué pasa aquí? Pues ya os podéis imaginar lo que pasó detrás, ¿no? No hace falta ser muy listo. Pues ya veis los jesuitas lo bien que han trabajado, haciendo ver lo contrario a lo que son. Pues allí los tenéis. Y ahora sale esto a la imagen, esta imagen sale así. ¿Por qué? Pues lógicamente, si el Papa va a ir allí, ahora resulta que ese distanciamiento no es tal con el Vaticano. ¿Cómo va a ser tal si en verdad todo es lo mismo? Pues ya veis qué cosas pasan en este mundo, ¿eh? Qué cosas. Y ahora sí vamos a entrar un vídeo del pastor David Gates, al cual conozco personalmente y muy satisfecho de haberlo conocido a él y a su esposa, porque considero que son personas que marcan la vida a cualquier otro. Son verdaderamente buenos cristianos de verdad. Ellos son misioneros y además mueven muchas televisiones y emisoras de radio por todas partes del mundo, trabaja activamente por todas partes. Él no para un momento, y os lo digo porque lo he notado, he estado con él, y eso no son formas de hablar. Es un hombre verdaderamente que trabaja por la causa de Dios a tope, a tope. Vais a ver en este vídeo una experiencia que él narra sobre los jesuitas. Y veréis cómo él habla en inglés, está subtitulado en español. Yo lo iré, pondremos la voz un poco más baja suya en inglés. Yo iré leyendo los subtítulos para aquellas personas que no pueden leer en pantalla y no saben inglés. Vamos pues a entrar ese vídeo. Vamos a empezarlo por el principio. Yo estaba en Idaho y una doctora mexicana vino a verme, una señora, y me dijo: tengo un consultorio en México, vuelvo a repetir, y a mi compañero se le acercó un católico que le dijo:
El obispo está muriendo de cáncer, pero él sabe que ustedes, los adventistas, tienen un mensaje especial de salud. ¿Estarías dispuesto a tratarlo? El doctor dijo, con la condición de que le pueda dar al obispo estudios bíblicos. Yo fui a explicarle a él de dónde salía el mensaje pro salud. Ella fue, habló y regresó, y el obispo dijo que sí. De acuerdo, envía al obispo a mi oficina. Entonces el obispo empezó a llegar, lo pusieron en un plan especial, oraron con él, y muy pronto el cáncer empezó a desaparecer y eventualmente totalmente desaparecido. Entonces ahora es el tiempo del doctor de tocar a la puerta del obispo. Hola hermano obispo, estoy aquí para un estudio bíblico, ¿puedo entrar? El obispo dijo, por favor. Ellos hablaron por un rato y le dijo, quiero discutir con usted el espíritu de profecía y cómo nos dio el mensaje pro salud. ¿Podría hacer eso? El obispo dijo, sí, pero antes de que lo hagas, ¿puedo mostrarle algo? Ven conmigo a mi biblioteca. Entonces fueron a la biblioteca. Y en la biblioteca todos los libros publicados de Ellen White. El doctor estaba pasmado. Hermano obispo, ¿cómo rayos tiene usted todos estos libros? Obispo, ¿y he leído cada uno de ellos también? Doctor, usted lo ha hecho, ¿y qué piensa de ellos? Él dijo, yo soy un jesuita, es mi trabajo leer todo. Y quiero que sepas que nosotros los jesuitas creemos que Ellen White es la única profeta verdadera de todas las iglesias de hoy. Y creemos todo lo que ha escrito, y le voy a decir otra cosa. Es por eso nosotros que queremos que los adventistas del séptimo día crean en nada de lo que ella ha escrito. Porque si ellos leen, ellos van a saber todo y todo lo que nosotros estamos planeando en hacer. Estas fueron noticias sorprendentes para nuestro doctor. Ustedes saben todo lo que nosotros hacemos y nosotros no vivimos ni actuamos en la luz que hemos recibido. No sé qué os parece esto. Pero conociendo a este señor yo sé que no miente para nada. Él habla del espíritu de profecía, de esa gran parte fundamental que tiene la iglesia cristiana adventista del séptimo día, que fue esa profeta llamada Ellen White, y que ahora está siendo atacada continuamente como que si era masona, que si ese obelisco que hay por ahí, etcétera, etcétera, que no paro de tener que decir a muchas personas que me escriben, ese obelisco que está en la tumba de los White, no lo puso ella, ni lo puso su marido, se puso cuando murió su marido, su esposo, y fue una donación de la gente del lugar a él, porque lo apreciaban muchísimo. Evidentemente, seguramente habría masones allí, que yo no sé si lo hicieron de buen corazón o preparando luego el camino que Satanás ahora aprovecha para esto precisamente, para hacerla colar a ella como masona. Y a su marido también. A ella se le dijo que le querían hacer un monumento al marido. Ella dijo, vale. Y le dijeron, le haremos un monumento quebrado. Y ella dijo, no, quebrado no, mi marido no ha muerto renegando del Evangelio, no se ha quebrado bajo el peso del Evangelio. Y entonces le pusieron el obelisco. Evidentemente ella, ya sabemos que sabía cosas sobre las sociedades secretas porque un ángel le había revelado y tuvo unos diálogos con un tal señor llamado Folgit de Australia, donde ella en visión había visto y le había escrito una carta durante tiempo antes, que finalmente se la llevó personalmente, porque ese señor estaba puesto en sociedades secretas en masonería, siendo adventista, y tenía un alto cargo como adventista y un alto cargo en la masonería. Y ella a través de visión le hizo los gestos que el ángel le había hecho a ella que le transmitiera. Y eran los signos secretos que ellos utilizan. Cuando él vio que esta señora sabía todo esto, se quedó helado. Y a tal punto, y es lógico, porque Ellen White era una señora sin ningún estudio. La masonería no suele coger gente cateta, ¿sabéis? Y Ellen White era una mujer de la que diríamos cateta en este sentido, porque ella dejó estudiar muy temprano debido a una pedrada que alguien le dio. Por tanto, ella no podía saber esto, no la hubiesen aceptado en ninguna logia masónica. ¿Cómo iba a ser ella masona? Pero ahora están sacando libros intentando aprovechar esa circunstancia de ese obelisco. Ella evidentemente
sabía lo que se le mostró, pero no lo que no se le mostró. ¿Cómo iba a saber ella lo del obelisco si el ángel no se lo decía? Si ella no sabía nada de esto. Solo escribió bastante sobre las sociedades secretas, pero siempre inspirada por Dios, que es lo que le dictaba. Yo sinceramente creo que Dios permitió que eso pasara, de que le pusieran ese obelisco allí, para probar la fe de la gente en verdad. Si se quieren conformar solo con una apariencia sin indagar más allá. Y esa prueba es tanto para adventistas, que ahora se enteran de eso, como para la gente que también dicen, ostras, pero si tiene eso ahí, bien, pues cuidado, debemos buscar a fondo para comprobar las cosas. No sirve solo mira, es que ha hecho con la mano un gesto. Bueno, cuidado, puede ser casual. Miremos si verdaderamente cumple otros requisitos. Pues eso es lo que debemos hacer, debemos indagar. Y la verdad es que ella destapó todo lo que iban a hacer las sociedades secretas, provocando ellos la venida del falso Mesías en el tiempo del fin incluso. Y ya vemos que todas sus profecías se han cumplido. Y habló del mensaje pro salud. A ella se le revelaron mensajes sobre salud impresionantes. ¿Por qué el pueblo de Dios adventista es normalmente más longevo que el resto? Pues porque siguió las directrices que le daba el espíritu de profecía. Y así muchas otras cosas. Pues bien haría la gente en leerse todo eso, porque mirad si los jesuitas lo saben. Ellos saben la verdad, que es inspirada por Dios, la única profeta que ha habido de verdad en tiempo moderno, no otros que han hecho ver que lo eran. Y mirad, ¿qué hacen? Pues desvirtuar para que no crean en ella. ¿Y eso lo hacen solo desde fuera? No. Hay que ser muy burro para solo atacar desde fuera. ¿Cómo han actuado siempre los jesuitas? Infiltrando. Con la cual cosa, ya sabemos que infiltrados lo están la Iglesia Adventista. Por supuesto. Y eso no tiene que alarmar a nadie, eso sencillamente tiene que hacer que la gente esté atenta y sepa realmente lo que cree y lo que hacen estos señores, porque si no, los van a llevar a otros derroteros y a otras creencias que para nada eran la de los pioneros. Y eso debemos conocerlo todos, adventistas sobre todo. Hay que saber quién es quién. Y si eso se denuncia y hay pruebas de que son masones o son jesuitas ciertas personas, pues algo hay que hacer. Y no hay que acallar y desestimar a la persona que dice eso si hay pruebas. Pero a veces eso pasa. Por desgracia eso pasa. Pero bien, ya veis cómo los jesuitas trabajan y muy bien, muy bien. Y ahora veamos otro apartado. Comamos y bebamos. Y yo sé que cuando digo esto, los que son gente versada en la Biblia conocen el resto de este texto bíblico, porque esto, que parece un eslogan, es un texto bíblico. 1 Corintios 10 tiene un versículo, el 7 y otro, el 31, muy interesantes. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el 1 Corintios 15, versículo 32 nos dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esto lo escribió el apóstol Pablo. La gente normalmente, ¿qué hace? Pues un ídolo del comer y el beber. Si les perjudica, les importa un rábano. Es que está muy bueno de sabor, por tanto, para adentro. ¿Y que, por qué? Si son 4 días. Son 4 días, es igual. Venga a meter cosas que no convienen. Con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Vale? Y el pueblo sigue jugando. Y él nos dice que si comemos o bebemos o hagamos otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Algún día hablaremos en profundidad sobre nuestro cuerpo, cómo debemos tratar con nuestro cuerpo, porque Dios también nos exige sobre nuestro cuerpo, que en verdad no es nuestro, es suyo. Fuimos comprados por sangre en su sacrificio en la cruz. Pero preferimos nuestros ídolos, ¿verdad? Y ya veis, qué parte tan importante. Si nuestra fe en la creencia de la resurrección de Jesús es tirada por tierra, Jesús no resucitó, era un payaso que afirmaba ser Dios, todo no serviría
de nada. Pero si eso es verdad, y es verdad que los muertos, según dice él, van a resucitar, tal como él ya hizo resucitar a gente en su tiempo, y pruebas había tales que hasta los judíos más contrarios a él no pudieron negarlo, sino que decían que hacía eso por la fuerza y el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, pues habrá una segunda venida de Jesús y habrá resurrección de muertos. Si eso fuera mentira, pues ya podemos comer y beber, porque mañana toca morir. Y esta es la mentalidad tan absurda de la gente de hoy también. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y qué después de la muerte? Hoy hablaremos un poco ya de eso. ¿Pero por qué os he puesto este texto? Porque un pueblo contra McDonald's. ¿Y eso? En Loma Linda, fumar y beber está mal visto. Loma Linda es un lugar donde la Iglesia Adventista tiene una gran institución, un hospital enorme, en California, y precisamente, ya ves, una localidad de 21.000 habitantes, donde sus habitantes viven más de 90 y 100 años de una forma saludable, según National Geographic también lo presentó. Y ahora resulta de que en ese lugar donde ellos siguen, prácticamente deben ser muchos de ellos, lo que Ellen White escribió en la Reforma Pro Salud, a favor de la salud, inspirada por Dios, por eso consiguen estas cuotas de vida y esa calidad de vida, pues ahora intentan colarles un McDonald's. Y claro, en un McDonald's ya sabéis qué tipo de comida hay. Grasas las que queráis, que para nada benefician, y además venga hamburguesas, y no suele ser una hamburguesita solo, suele ser una doble o cosas así, la Big no sé qué. Pues bien, claro, esto es meter calorías al cuerpo, tantas como queráis y más, si lo mezcláis con patatas, bebidas, colas, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Obesidad por todas partes, problemas de esto, problemas de lo otro. Ellos, gracias a Dios, parece ser que se han negado. Pero claro, tarde o temprano, ya sabéis que las presiones van a seguir avanzando. Cada vez con la crisis hacen falta lugares de empleo. Decían que esto crearía empleo. Era una buena tentación, ¿verdad? Ojalá sigan fieles hasta el final. Pero ojalá los adventistas de todas partes sigan fieles en la dieta pro salud, siendo vegetarianos y haciendo ejercicio y durmiendo lo adecuado y cuidándose en las avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos, todo. Ojalá, porque es la única forma de estar firmes hasta el final y poder durar más tiempo y con más calidad de vida para dar más y mejor el mensaje a las otras personas. Y los que no son adventistas, pues deberían pensárselo, porque cuando hablemos del tema se darán cuenta también de la importancia que Dios tiene con nuestros cuerpos y mentes. Y ahora vamos a hablar de cyborgs. Todos sabéis lo que son los cyborgs, ¿no? Pues aquí tenéis el cyborg del tercer ojo. ¿Qué es esto? Resulta que este señor, Neil Arbison, vive con un dispositivo electrónico en su nuca que traduce los colores en sonidos. Él tiene una extraña enfermedad. Tiene la extraña enfermedad que no es que sea daltónico, es que solo ve en blanco y negro. Y al final, a través de un aparatito que lo lleva siempre con él, hasta se ducha con él, consigue, a través de notas musicales, a través de los colores que le entran, en saber discernir cada cosa de modo distinto. Pero lo curioso de todo esto, aparte de este enorme avance científico que esto representa, es que él ya es oficialmente el primer cyborg de la historia, reconocido tal cual. Tuvo que acreditar con papeles médicos a la hora de hacerle los papeles de su identificación personal, y ya consta como el primer cyborg. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Os acordáis que hablamos de los antediluvianos, no? Y cómo los antediluvianos habían avanzado tanto, tanto y tanto, y nosotros no vamos a llegar ni a eso, porque ya no va a dar tiempo a tanto. Pero vimos también cómo la gente cada vez podía llegar a ser híbridos. Pues ya veis, ahora ya no solo es por cuestión de genéticas, mezclas genéticas, sino que también a través de cosas mecánicas, de artilugios.
Y todo esto tiene una gran importancia, porque se está hablando, y ya lo presentamos en anteriores conferencias, de cómo se intenta ya implantar chips en las personas para que tengan más facultades en distintas cosas. Vimos también cómo un chip instalado en el nervio óptico va a hacer ver o captar todo lo que nosotros somos y que luego se podrá transferir a otro cuerpo humano y parecerá que somos nosotros en otro cuerpo. ¿Hasta qué punto se está llegando ya, con la ciencia? ¿Y el chip que nos van a implantar a todos? ¿Para comprar? ¿Para vender? Pues bien, mirad, cuando vi este artículo enseguida relacioné con esta carta del juego famoso de Limbo. Ya veis aquí. Esto es una calavera con un ojo humano, pero ¿qué lleva incorporado por aquí? Cables electrónicos, chips, cyborgs. Caray. Ya sabían que esto llegaría a suceder, ¿eh? Y nos podemos ir preparando porque veremos cómo la ciencia va aumentando en estas cosas. Y cuando veáis esto, soldados cyborgs, os acordaréis de alguna peliculita, creo que de Van Damme, si no recuerdo mal, ¿no? Soldado Universal, ¿no? Bien, pues estas cosas son las que nos podemos ir preparando. Ya vimos también como ahora a través de una lente puesta en el ojo veríamos como si fuéramos el Terminator, ¿no? Con los datos que nos van saliendo y tal. Pues es con lo que se está empezando a preparar todo. Imaginaos, cuando llegue la persecución religiosa más impresionantemente salvaje que haya vivido este mundo sobre los adoradores del sábado, ¿a qué extremo de persecución se va a llegar cuando la gente llegue a tener en sus cuerpos cosas parecidas a esta? No sabemos hasta qué punto va a ser generalizado, pero sí sabemos que habrá suficientes tecnologías como porque si no somos protegidos por Dios aquí no queda ni uno. Cuando Ellen White dijo que normalmente imaginamos los problemas más graves de lo que realmente son cuando nos enfrentamos a ellos, dijo que ante la persecución final todo lo que imaginemos va a ser poco. Nos vamos a quedar cortos. Y ahora ya empezamos a vislumbrar que verdaderamente es normal que nos quedemos cortos con lo que sabíamos hasta ahora, porque la gente cambiará también. Los aparatos están en juego. Pues bien, esta era la conferencia de hoy con todo el pase de noticias, que ya veis, algunas las he tenido que dejar totalmente de lado, donde iba a hablar precisamente de unos grupos terroristas que están actuando en México, se llaman los Zetas, y qué extraña vinculación hay por detrás con el satanismo y otras cosas. Y antes hemos dicho quién está detrás de ciertos grupos, Pues eso, si Dios quiere y nos da tiempo, lo entraremos ya en la próxima conferencia. Pues bien, de momento nada más. Os dije que tenía una sorpresa deparada para vosotros, para de aquí poco tiempo, pero lo hemos de prolongar aún un poco. Pero solo os digo una cosa, la cosa ha ido muy, pero que muy bien, gracias a Dios. Pues bien, por mi parte ahora, sencillamente, dejaros con la presentación de lo que vamos a seguir ahora, que es la segunda parte, un estudio bíblico sobre ¿habrá juicio final? Trataremos en profundidad este tema con muchos textos bíblicos, la cual cosa quizá va a hacerlo prolongar un poco más, pero que realmente vale la pena para que la gente tenga claro si esto va a suceder o no.